Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de poder platicar con ustedes unos minutos. Hemos titulado esta plática ¿Por qué viajar? Porque todos tenemos muchas razones para viajar, pero difícilmente o pocas veces nos cuestionamos ¿para qué viajar? Ok, bueno. Entonces decía, pocas veces nos sentamos a reflexionar por qué viajamos. Todos viajamos por motivos distintos, por ir a conocer, por ir a salirte de tu casa, por ir a estudiar, por ir a aprender una nueva lengua, por muchísimas causas. Pero yo lo que quisiera es ir un poco más allá y hacer una reflexión sobre el viaje. Hay una constante hoy en el mundo que es general en todo el mundo y es el cambio. Si hay algo que verdaderamente está sucediendo hoy, todos los días y en todos lados, es el cambio. Si hay algo que verdaderamente nos une a todos, es el cambio. El cambio es una constante todos los días. Cada día ese cambio se acelera más y se incrementa geométricamente mientras más descubrimientos y más avances hay. Mientras más cambios, más rápidamente cambiamos. Pero ¿qué es lo que genera ese cambio? Lo que genera ese cambio es la innovación. La innovación, innovar, es el poder provocar un cambio. Cada vez que innovamos, cada vez que inventamos, cada vez que creamos algo diferente, provocamos el cambio en nuestra cultura, en este mundo. El cambio en el mundo se da a jalones. Los cambios se dan con los inventos. Cuando Henry Ford inventó el modelo T y se hizo la producción en serie, hubo un cambio en el mundo. Cuando Edison inventó la luz, hubo un cambio violentísimo. Y para todos ustedes jóvenes, cuando Steve Jobs inventa el iPhone, con el iPad, con el iCloud, hay un cambio brutal en el mundo. Y el mundo se vuelve y se mueve a jalones por los cambios. O sea que la innovación se convierte en algo verdaderamente relevante cuando se trata de que este mundo avance. Y para que el mundo avance y para que podamos participar, nosotros tenemos que innovarnos a nosotros mismos. Porque además si no nos innovamos nos quedamos atrás. Cada uno de nosotros tenemos que irnos innovando, tenemos que renovarnos, tenemos que reinventarnos para poder participar en ese cambio. En la Universidad de Columbia se están haciendo estudios muy interesantes en donde estamos en pláticas Mundo Joven para poder participar en esos estudios de cuál es el efecto del cambio y de la innovación en los jóvenes cuando viajan. Por ejemplo, se han hecho estudios, se toman grupos de 100 estudiantes, 50 se quedan en su país estudiando, 50 se van al extranjero a estudiar y cuando regresan les vuelven a hacer estudios y ven que aquellos que se fueron incrementaron su capacidad de innovar de una manera pero exponencialmente mayor a los que se quedaron. Y dentro de ese grupo, los que estudiaron en el extranjero más lenguas, más de 2 lenguas, incrementaron todavía más. Y cosas tan interesantes como aquellos que estudiaron y que se incorporaron a otra cultura sin perder la identidad de la propia, todavía tuvieron una capacidad de innovar mucho mayor. Entonces, lo que se sabe hoy es que el viaje verdaderamente provoca un efecto en la capacidad de innovar. Es como las dendritas en el cerebro, en donde generan sinapsis, a mayor sinapsis a la vez. O sea, mientras más conocimientos y más experiencias ustedes van teniendo, geométricamente se va incrementando esa velocidad para generar sinapsis y para poder aprender y para poder cambiar y para poder innovar. El viaje es eso. Entonces, si la innovación se ha visto
en la Universidad de Columbia, que es un efecto tan importante, el viaje toma realmente una gran relevancia. ¿Pero qué es viajar? Viajar, si se ponen a pensar, viajar es salir de la rutina. Todos estamos acostumbrados a vivir una rutina en todo lo que hacemos. Hoy ustedes tenían un evento importante que era venir aquí, muy importante, pero normalmente en los días de trabajo ustedes tienen un evento importante, una conferencia, o tienen una plática, o tienen una reunión de trabajo, y todo lo que hacen que no sea eso es parte de la rutina. Ustedes no piensan ni deciden todos los días en dónde van a dormir, no deciden en dónde van a comer, cómo se van a lavar los dientes, cómo se van a bañar, con qué se van a bañar. Cuando viajan, todo eso cambia. El viajar se convierte en un reto para poder estar tomando decisiones cada minuto. ¿En dónde voy a dormir? ¿Cómo voy a dormir? ¿Cuánto voy a pagar? ¿En este hotel? ¿En este otro? Me despierto. ¿Con qué me voy a bañar? ¿Qué jabón uso? Este jabón no lo conozco. ¿Será jabón? ¿No será jabón? ¿Cómo me lo voy a lavar? ¿Qué voy a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vale la pena en esta ciudad? ¿Qué es lo que más vale la pena? Si voy a ir, escojo un sitio o el otro, ¿cómo lo escojo? ¿Cómo me voy a transportar? ¿Qué voy a desayunar? Llego y veo, como en la conferencia de María, unos símbolos que no entiendo nada, no conozco los alimentos, tengo que descubrir, tengo que resolver problema minuto a minuto. Y eso nos obliga a crecer, a inventar, a retarnos y a solucionar problemas. Innovar es además, viajar, además de romper la rutina, es arriesgar. Cuando viajamos, arriesgamos. Viajar no es decir, voy a ir a un sitio y llegar a ese sitio. Es viajar. Viajar es el camino. Y mientras más largo sea el camino, más interesante y más rico el viaje. Si nosotros para ir a Cancún tomáramos, en lugar de para el este, cruzar la península de Yucatán y llegar a Cancún, si en lugar de eso tomáramos mejor un barco y nos fuéramos por el Pacífico y le diéramos la vuelta al mundo para llegar a Cancún, les aseguro que el viaje sería mucho más interesante, mucho más rico y mucho más completo. El viaje es el recorrido, no es el objetivo. Hay una frase de Juan Enríquez, un innovador, que dice que hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Yo acabo de hacer un viaje en donde tuve la oportunidad de vivir contrastes muy interesantes que aplican a este ejemplo. Estábamos en un velero, llegamos de pronto a Cartagena de Indias, que es una ciudad cosmopolita en donde tuvimos internet, nos conectamos y vimos lo que estaba pasando en el mundo. Llegaron las noticias, Nueva York, actividad dentro de la ciudad, un gran movimiento comparado con lo que estábamos viendo. Y al día siguiente nos cambiamos a otra isla en donde llegamos, y en Venezuela, en Los Roques, y llegamos, y estaba un señor sacando a un muchacho una red llena de langostas para un restaurancito, un chiringuito que tenía. Este señor tenía varias generaciones, era hijo de una señora que vendía langostas, y nieto y bisnieto y tataranieto, y tenían por varias generaciones, estaban haciendo exactamente la misma actividad. La diferencia de lo que estaba pasando en un lugar con el otro, en las cosas prácticamente no pasaba nada, en el otro estaban pasando muchas cosas. Cuando ustedes se quedan aquí, comparados a cuando viajan, hay un abismo de diferencia. Entonces, hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Para que sucedan eso y para que verdaderamente podamos apreciar el viaje, necesita participar la mayor parte de nuestros sentidos. Mientras más sentidos participen en una experiencia, la experiencia es más vívida. Los hindúes decían, y los árabes fueron los maestros en eso, que si participaba el sentido de la vista, más el del tacto, más el del olfato, más el de
los sabores y si además de eso los sentimientos, etcétera, etcétera, la experiencia se vuelve mucho más vívida, mucho más rica, mucho más fuerte y verdaderamente te provoca un cambio. En este viaje tuvimos la oportunidad de bucear por tiburones. Para mí fue un cambio brutal porque yo el concepto que tenía de los tiburones era de la película de Tiburón, en donde cada vez que te metes al mar te da miedo tener los pies abajo del agua porque sientes que te los va a meter un tiburón. Pero cuando te metes al fondo del mar a 20 metros de profundidad y de repente con una persona ya experimentada que lo ha hecho muchas veces y avienta una serie de carnadas y hace una serie de ruidos y en menos de 15 minutos estás rodeado de 25 tiburones como la de las películas y te están pasando por aquí cerquita, así a 10 centímetros y ves que no pasa nada porque lo haces de la manera como te dicen, eso en mí por lo menos me provocó una experiencia brutal, me hizo cambiar, me hizo ver el mar, los tiburones y esa experiencia de una manera completamente distinta. A diferencia de, tengo una tía, por ejemplo, la hermana de mi padre, que hace 5 años se cayó por un problema de mareo, se cayó y decidió no volver a salir de su casa, ¿no? Claro, viajar es arriesgar. Pero toda esta vida es exactamente como meterse a ese nido de tiburones. En eso consiste la vida. Y viajar es justamente lo que nos puede dar y proporcionar la solución de esos retos y poder superarlos. Así que hay un problema de actitud. En la Universidad de Columbia descubrieron que de todos esos estudiantes de lo que les platiqué, había una gran diferencia en cómo tomaban la actitud del viaje antes de partir. O sea, si la actitud era una actitud positiva, era una actitud optimista, era una actitud abierta, el viaje iba a tener consecuencias en ellos completamente distintos a que si la actitud era una actitud reservada, poco temeraria, etc. Decía Marx que los filósofos se la han pasado analizando y contemplando el mundo, pero realmente lo que hace cambiar el mundo es no la contemplación, sino el transformarlo, el cambiarlo. Peter Diamandis tiene una frase muy bonita que me gusta, que este mundo es muchísimo más rico, mucho más bello, mucho más hermoso, mucho más positivo de lo que lo pintan las noticias. Sí, hay violencia, hay corrupción, hay pérdida de especies, pero hoy lo que está pasando, nos toca vivir un mundo verdaderamente maravilloso. Estamos viviendo un momento maravilloso. El mundo allá afuera es verdaderamente maravilloso, pero tienen que salir y vivirlo para que verdaderamente sufran en ustedes esa transformación y verdaderamente al vivirlo sean capaces de participar en transformarlo. Y cuando hayan terminado ese viaje y hayan aprendido de él, seguramente podrán regresar, cuando hayan terminado, podrán contribuir con una aportación para innovar. Porque si en este mundo de lo que se trata es innovar y viajar nos permite innovar, estoy seguro que cuando ustedes terminen su viaje estarán en mayor posibilidades de contribuir a esa innovación y ayudar a transformarlo. Mahoma decía, no me digas cuánto sabes, sino dime cuánto has viajado. Y no olviden que viajar es un camino de ida. Así que yo lo que les diría es, no agreguen días a su vida, viajen para agregar vida a sus días, porque hay una cosa que no deben olvidar, no debemos olvidar, nadie regresa de un viaje. Muchas gracias.